Buenas noches, compañeros analistas y tutores. Me permito presentar, soy Cristian Camilo Hernández Ramírez. Este es mi documento de entidad para corroborar mi identificación. Bueno, pertenezco al CEAC de San Sebastián de Mariquita, actualmente matriculado en la carrera de Ingeniería Electrónica, escrito en el curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Pertenezco al grupo 35 y la representación de este video es la unidad 3 de la fase 4, donde vamos a explicar lo que son los puntos 2 y 3 de la actividad. Entonces, en este video voy a presentar la primera parte del punto 3, el cual es el acondicionamiento de un sensor análogo de distancia. En la segunda parte voy a mostrarles a ustedes lo que es la conversión análogo a digital, tanto de este sensor como del sensor temperatura, y explicándoles a su vez el proceso, tanto como la programación que se hizo en Arduino, y de igual manera presentándoles a ustedes el panel visual que se creó en LabVIEW, donde pueden ustedes ver en tiempo real a través de gráficas en el dominio del tiempo cómo se ve reflejado el cambio de los valores, los cambios de temperatura y los cambios de distancia en cada uno de los sensores. Entonces, pues no siendo más, voy a presentarles a ustedes el tercer punto. Esto que ustedes están viendo en pantalla es pues, el trabajo mío que se realizó para esta etapa. Ya pues en esta parte vamos a pasar al punto 3. Punto 3 dice que es el acondicionamiento, simulación y visualización local de los dos sensores análogos. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que hacer un acondicionamiento de una variable escogida que sea diferente a las variables que nosotros hemos escogido en otras ocasiones. Entonces, para esta vez yo escogí una variable de distancia. Entonces, aquí lo que yo represento es el sensor con el que vamos a trabajar, que es este que ustedes ven aquí en pantalla. Sencillamente es un sensor GP2Y 0A21YK0F, es un sensor de distancia óptico, el cual pues se compone por un detector simple, un diodo emisor infrarrojo y un circuito de procesamiento de señales. Tiene algunas características como ustedes pueden ver acá, tiene un rango de medición de 10 a 80, consumo de corriente de 30 miliamperios y su voltaje de alimentación es de 4 a 5 voltios. Esta es la hoja de datos. Entonces aquí nosotros pasamos a realizar lo que es la etapa de amplificación. Nosotros vamos a tener primero en cuenta los valores de voltaje que nos arroja tanto la medición máxima como la medición mínima. Vemos que cuando está a 10 centímetros eh, tiene un valor de 2.25 voltios y cuando está a 80 centímetros tiene un valor de 0.41 voltios. ¿Qué consiste eso? Nosotros lo que vamos a buscar es que nos arroje un valor amplificado de 0 a 5 voltios a partir de esos valores. Entonces nosotros vamos a realizar lo que es una modalidad no inversora utilizando amplificadores operacionales, teniendo en cuenta esos valores que acabamos de ingresar. Entonces nosotros vamos a permitirnos hallar los valores de la resistencia, tanto de RF como R1. Entonces aquí ustedes ven las fórmulas. En este caso pues tenemos la fórmula inicial. Entonces aquí nosotros lo que vamos a pasar es hallar primero el valor de la ganancia, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta el valor de voltaje que se propuso para la salida, la amplificación el cual es 5 voltios. Este valor se divide con el voltaje del sensor que arroja cuando está a 10 centímetros. Entonces aquí vemos que nos va a quedar que es 5 voltios sobre 2.25, que es lo que nos arroja cuando está a 5 voltios. Vamos a tener una ganancia de 2.22. A partir de estas ganancias nosotros vamos a empezar a hallar las resistencias. Entonces pasamos allá a lo que es la resistencia de referencia o RF de nuestro circuito. Definimos un valor para la resistencia de ganancia, la vamos a definir de 10K. Ya teniendo el valor de la resistencia de ganancia, nosotros vamos a pasar a representar la fórmula. Vamos a despejar, cosa que RF nos quede libre. Nos queda de esta manera. Operamos, como ustedes pueden ver, y nos queda que RF tiene un valor de 12.200. Ya seguidamente pues bueno, ustedes pueden ver acá, esto lo vamos a ver ahorita también,
Más tarde les voy a explicar en qué. En Tinkercad cómo quedó nuestro circuito, pero aquí vemos efectivamente cuando está entrando 2,25 voltios y nos está arrojando 5 voltios a la salida. Efectivamente cuando está entrando 410 milivoltios y está saliendo 910 milivoltios, que eso es pues cuando está a 10 centímetros nuestro sensor. Tenemos la tapa de filtrado. La tapa de filtrado consiste en un filtro pasabajo de segundo orden Salem Key, que va a tener una frecuencia de corte de 100 Hz, el cual se compone con esta topología que ustedes pueden ver. Se compone de una serie de resistencias y dos capacitores. Está utilizando pues el modo no inversor, hablando pues en cuanto a amplificadores operacionales. Tenemos en cuenta esta tabla dependiendo nuestro tipo de filtro, vamos a sacar lo que es las variables de Q y K, que es el factor de calidad de la constante. Nosotros vamos a aplicar un filtro de tipo Butterworth, lo que quiere decir que los valores de Q y K van a ser de 0.071 para Q y la constante va a ser de 1000, se puede decir. Entonces pasamos allá pues las ecuaciones para nuestro filtro. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar a medida de desarrollo de nuestro filtro. Eh, Vamos a desarrollar los cálculos, pues como ustedes pueden ver. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hallar el valor de m. Hallamos el valor de m, pues ya tenemos los valores de q. Tenemos, bueno, entonces aquí tenemos el valor de la ganancia. Aquí nuestra ganancia va a ser de 2, lo que quiere decir que nuestro voltaje se va a amplificar. A la salida nos va a dar 10 voltios. Entonces hallamos M. Ya teniendo M, lo que nosotros pasamos a hallar es los valores de R1 y R2. Vamos a tener en cuenta que para el capacitor 1 nosotros vamos a darle el valor, el cual va a ser de 10 microfaradios. Teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar los valores. Esta Fc es la frecuencia de corte. Y pues aquí está la variable de M, en la K, capacitor 1. Entonces realizamos las operaciones, nos damos cuenta que tanto resistencia 1 como resistencia 2 es de 139 ohms. Pasamos a hallar ahorita lo que es RA. Reemplazamos los valores, nos da un valor de 556 ohmios. Hallamos RB de la siguiente manera. Esta R hace referencia a la resistencia 1 y 2, pues que son igual voltaje. Entonces hallamos RB, que nos da un valor. Bueno, aquí me tenía que dar 139 ohmios, pero pues hice mal la fórmula, se me transcribió mal. Aquí hallamos C2. Entonces C2 tenemos aquí la fórmula y nos queda que el capacitor 2 va a ser de 13.090 nanofaradios. Entonces de esta manera nosotros vemos aquí la representación, vemos aquí la señal original, vemos la señal filtrada y como les dije, pues porque tenemos una ganancia de 2, nuestro voltaje se amplifica. Bueno, tenemos que regresar a los 5 voltios, que es el original de nuestro trabajo. Entonces nosotros vamos a realizar una etapa de amplificador restador. Esto pues también se compone con un amplificador operacional en su modalidad inversora, lo cual pues vamos a obtener es la resta de dos voltajes, lo que es la entrada del amplificador y la entrada de la tapa de filtrado. Vamos a restar esos dos voltajes. Entonces esta es la topología que vamos a utilizar. Este es nuestro valor de voltaje, digo nuestra ecuación que vamos a utilizar. Vamos a pasar ¿a qué? A darle los valores correspondientes a Rx y Rf. Nosotros se los podemos dar, vamos a tener un valor de 2K y de 4K. Y vamos a empezar a lo que es allá los valores de B1 y B2. Vamos a empezar allá los valores de resistencia R2. Entonces reemplazamos los valores de B1 y B2, que B1 pues es 5 voltios y B2 va a ser 10 voltios. Entonces nosotros pasamos a hallar RF, lo hallamos con la segunda parte, con esta parte, la segunda parte de la fórmula. Nos da
nos da que R2 va a dar un valor de 400 ohmios. Seguidamente pues hallamos R1, hallamos con la parte izquierda de la fórmula. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar, operar, despejamos R1 y nos va a quedar un valor de 2.4 kiloohmios. Aquí pues a través de la fórmula inicial de esta fórmula nosotros podemos hallar el valor de voltaje que nos va a quedar. Entonces de esa manera pues nosotros vamos a hallar el valor de voltaje. Utilizamos la primera fórmula, reemplazamos todos estos valores, lo cual nos va a dar que al final nos va a dar 5 voltios. Y efectivamente aquí está la imagen donde nosotros podemos ver claramente que nos está dando 4.90 voltios. Ya sigue la etapa de conversión de voltaje a corriente, donde utilizamos pues amplificadores operacionales, pero esta vez en su modalidad no inversora. Representamos las fórmulas que vamos a utilizar, que es esta. Despejamos R1, de esta manera la vamos a despejar. Y sustituimos y operamos, tenemos en cuenta que el voltaje BI es voltaje de ingreso y L es la corriente de ingreso. Tenemos en cuenta que L es sí, tenemos en cuenta que nosotros en esta etapa nos van a estar entrando 5 voltios y lo que nosotros queremos es convertirlo a 5 miliamperios. Entonces aquí pues vamos a realizar esas operaciones teniendo en cuenta estos datos. Y L pues es la corriente de salida, entonces vamos a tener que es la resistencia 1 es 1000 ohmios, que es la única que necesitamos en este momento. Esta nosotros se la damos, nosotros le damos el valor a esa, que si no estoy mal, a esa se le dio un valor de 100 ohmios como tal. Y efectivamente vemos que eh, nos da 4.86 miliamperios. Y pasamos por la etapa de conversión de corriente a voltaje. Esta etapa de conversión de corriente a voltaje utiliza también un amplificador operacional, donde pues lo utilizamos en la modalidad inversora. Nosotros aquí tenemos la fórmula original. Tenemos en cuenta aquí que también, si no estoy mal, aquí se le da el valor a la resistencia 1. Le damos el valor a la resistencia 1, cual va a ser de 1 kilo ohmios. O sea, esta va a ser de 1 kilo ohmios, se la damos nosotros. Y a través de esa fórmula vamos a hallar lo que es la resistencia RF, que viene siendo lo mismo, la corriente de ingreso, porque tenemos en cuenta que aquí en la etapa anterior nos está entrando 5 miliamperios. Entonces lo que nosotros queremos es que nos salga 5 voltios. Entonces va a ser corriente de ingreso por RF y veo que es el voltaje de salida, que sería 5 voltios. Despejamos para que esto nos quede RF libre. Y de esta manera nosotros nos damos cuenta que RF va a quedar de 1000 ohmios. Realizamos la simulación y efectivamente nos da 4.52 voltios de salida. Ya pues literalmente como se me está acabando el tiempo, va a haber una segunda parte de esta parte del trabajo, donde les voy a mostrar la simulación en Tinkercad como tal. Eh, Les voy a mostrar la simulación aquí que se realizó en Tinkercad para que ustedes vean efectivamente cómo se realizó cada proceso y vean que los resultados son correctamente. Entonces, compañeros, nos vemos ahorita en la segunda parte. Muchas gracias a todos ustedes y un cordial saludo.